está pasando en Taiwán? ¿Por qué China está amenazando con atacar a esta pequeña isla? ¿Qué tienen que ver Estados Unidos, Rusia y las guerras de Ucrania y Corea del Norte con todo este conflicto? Pero sobre todo, y la pregunta más importante en este momento, ¿acaso estamos al borde del inicio de una tercera guerra mundial? Mi nombre es Alex Tienda, soy documentalista y travel blogger, y si no vives en una cueva o debajo de una piedra, seguramente ya viste las noticias o te enteraste por redes sociales que actualmente existe un conflicto muy intenso entre China y Taiwán que ha generado tensiones entre las principales potencias del mundo. Pero lo más preocupante de todo es que lo que está sucediendo al otro lado del mundo entre China y Taiwán es una pelea que, de seguir escalando y empeorando, podría desencadenar una tragedia para el resto del planeta, o en otras palabras, una tercera guerra mundial. Ahora, si de todo este problema todavía no entiendes lo que está sucediendo o por qué está sucediendo, no te preocupes, porque en este breve video yo te voy a explicar de una manera general y muy sencilla por qué China y Taiwán están al borde de una guerra. Así que pon mucha atención, suscríbete a este canal y prepárate, porque esta historia se pone bastante interesante. Verás, para entender este conflicto, al igual que lo hemos hecho en otros videos cuando te expliqué sobre la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, o las guerras entre Ucrania, Rusia o la de Afganistán, en este caso también es necesario regresarnos algunos años o incluso siglos para conocer la historia entre China y Taiwán y así entender por qué es que hoy en día están a nada de comenzar a lanzarse bombas. Pero teniendo en cuenta que para este video trataré de explicarte todo en menos de 5 minutos, no vamos a profundizar tanto en la primera parte de la historia, así que trataré de resumirte los primeros 100 años de manera rápida y sencilla. Empecemos por entender cómo era China durante las décadas previas a la Segunda Guerra Mundial. En aquel entonces, la población de China vivía muy dividida entre diferentes ideologías políticas, o en otras palabras, se la pasaban peleando entre ellos mismos por no poder llegar a un acuerdo entre cómo o quién iba a gobernar a todo el país. Y mientras eso sucedía, uno de los vecinos de China, llamado Japón, que en aquel entonces era muy poderoso militarmente hablando, invadió y se apoderó de muchos territorios vecinos, entre los cuales estaba una isla ubicada a 200 kilómetros al sureste de China, llamada Taiwán. Pero luego, en 1939, inició la Segunda Guerra Mundial y para el final de la guerra en 1945, Japón fue uno de los perdedores que tuvieron que ceder o devolver parte de los territorios que habían conquistado durante la guerra. Y que si viste mi documental de Corea del Norte, fue ahí cuando Japón se retiró de la península de Corea y ahora ese país, Corea, quedaba entre la espada y la pared tratando de decidir si se convertirían en un país alineado con la ideología comunista de la Unión Soviética o la ideología capitalista de los Estados Unidos, los dos grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, eso fue en el caso de Corea y Corea del Norte, y eso te lo explico más a fondo en mi documental de Corea del Norte, que si no lo has visto te lo recomiendo bastante y te dejo el link aquí abajito en la descripción. Pero bueno, volviendo al caso de China, sucedió algo muy similar a lo que pasó en Corea del Norte y Corea del Sur, pero entre la China continental y la pequeña isla de Taiwán. Verás, al terminar la Segunda Guerra Mundial, uno pensaría que se acabaron los problemas y todos los países del planeta vivieron felices para siempre. Pero lamentablemente no fue el caso, y después de la Segunda Guerra Mundial comenzó un conflicto conocido como la Guerra Fría, en la cual las dos grandes potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, es decir, Estados Unidos por un lado con un gobierno capitalista y la Unión Soviética con una ideología comunista, ahora se estarían peleando por expandir su sistema político e ideología por todo el resto del mundo, y se le llama Guerra Fría porque en lugar de atacarse entre ellos con bombas o misiles, lo que hacían era convencer a otros países más débiles de unirse a su equipo o inclinarse hacia su lado, y para convencerlos los ayudaban dándoles dinero, armas, entrenamiento militar, protección, entre otras cosas. Es por eso que durante la Guerra Fría, entre 1947 y 1991, la Unión Soviética influyó muchísimo en lo que hoy en día son países como Cuba o Corea del Norte, y Estados Unidos, con su capitalismo, influyó en lo que hoy en día son países capitalistas como Corea del Sur. Pero bueno, volviendo al caso de China y Taiwán, ahora que ya sabes y entiendes mejor sobre la Guerra Fría, podrás entender que lo que pasó en China fue que al terminar la Segunda Guerra Mundial en 1945, China seguía teniendo peleas internas entre los mismos chinos que no se podían poner de acuerdo sobre quién y cómo iba a gobernar al país. Así que China estaba dividido principalmente en dos grupos. Por un lado, el Partido Chino Nacionalista, que en ese entonces gobernaba al país, y por otro lado el Partido Chino Comunista, liderado por un personaje llamado Mao Zedong. Al ser comunistas, recibieron mucho apoyo militar de la Unión Soviética, y con esto, en 1949, el Partido Comunista de Mao Zedong gana el control del país y funda la República Popular de China, en la cual Mao era el presidente.
Y así es como China se convirtió en un país comunista y un aliado y amigo de su vecino, la Unión Soviética. Pero aquí es donde la cosa se empieza a complicar, porque el partido nacionalista liderado por Chiang Kai-shek, y que en teoría habían perdido la pelea por el control de China, no se quedó de brazos cruzados y huyeron de la China continental para refugiarse en una pequeña isla llamada Taiwán, junto con otro millón de simpatizantes nacionalistas, militares y gente de la élite china, entre los que había científicos, políticos, escritores, etc. Y ahí establecieron la capital del gobierno de China en una ciudad llamada Taipei, o al menos la que ellos consideraban la China real. El gran problema es que con esto ahora China tenía dos capitales o dos Chinas diciendo yo soy la real y la otra es una farsante, con dos gobiernos que aseguraban ser el gobierno legítimo y acusaban al otro de ser un impostor. Y por un lado teníamos a Mao Zedong, presidente de la República Popular de China, con su capital en Pekín y un gobierno comunista, y por otro, en Taiwán, teníamos a Chiang Kai-shek, presidente de la República de China, con su capital en Taiwán y gobierno capitalista. Y lo más interesante es que ambos gobiernos oficiales de China tenían al resto de países en el mundo teniendo que elegir entre dos Chinas para ver cuál era la oficial, como si el mundo fuera un niño de padres divorciados al que le piden elegir si se quieren ir a vivir con su papá o con la mamá. Y lógicamente, como ya te has de imaginar, los países comunistas encabezados por la Unión Soviética reconocían al gobierno de Pekín como la China oficial, y los países capitalistas encabezados por Estados Unidos y la ONU consideraban lo mismo pero con Taiwán. Y esto fue así durante muchos años, hasta que en 1971 la historia dio un giro inesperado, ya que para ese entonces el comunismo de China y el comunismo de la Unión Soviética comenzaron a tener algunas diferencias y ya no eran tan amigos como antes, cosa que Estados Unidos vio como una oportunidad y aprovechó para hacerse amigo de la China comunista y así debilitar a su gran enemigo de la Guerra Fría, a la Unión Soviética. Pero a ver, espérate, Alex. Si Estados Unidos antes apoyaba a la China de Taiwán y ahora quería ser amigo de la China comunista de Pekín, ¿cómo le hizo para quedar bien con ambos y mantener a las dos Chinas siendo amigas de Estados Unidos y contentas sin que se pelearan por su amistad? Pues bueno, a partir de 1971, Estados Unidos reconoció a la China continental, es decir, al gobierno de Pekín como el gobierno oficial de China, y para que los chinos de Taiwán no se enojaran, los llenó de armamento hasta los dientes y colocó bases militares y un gran arsenal de defensa para garantizarle a Taiwán la protección en caso de que la China continental quisiera invadir la isla. Y de alguna manera, eso logró que las cosas se mantuvieran tranquilas durante mucho tiempo, y con el paso de los años, las nuevas generaciones de taiwaneses fueron perdiendo el interés por ser parte de China o gobernar al resto del país, hasta que en 1991, año en que termina la Guerra Fría y se disuelve la Unión Soviética, Taiwán por su parte declaró que oficialmente pues ya no tenían intereses en China y no les interesaba ser el gobierno del resto de China. Así que ahora, desde hace 30 años, lo único que le interesa a la mayoría de la gente de Taiwán es lograr su independencia y convertirse en un país libre y separado de China. Pero aquí es donde nuevamente se complica bastante la historia, porque ante este deseo de Taiwán por ser un país independiente, China dice ni siquiera lo pienses, y está tan decidido a evitar que Taiwán logre su independencia que el actual presidente de China, Xi Jinping, ha declarado que cualquier país que reconozca a Taiwán como un país independiente será considerado enemigo de China, así que China rompería todos los lazos políticos y comerciales con cualquier país que apoye a Taiwán, considerada por China como una región separatista. Pero lo más preocupante es que además de amenazar a otros países, el presidente Xi Jinping también ha declarado que en caso de que Taiwán continúe con sus acciones para lograr su independencia, el gobierno de China no dudará en utilizar toda su fuerza militar en contra de la isla. O en otras palabras, para China, la independencia de Taiwán es inaceptable y están dispuestos a hacer que Taiwán siga siendo parte de China por las buenas o por las malas. Pero entre todas las malas de esta situación, diría yo la más mala, y seguramente la parte de esta historia que te hizo empezar a ver a Taiwán por todas las noticias, es que actualmente una señora llamada Nancy Pelosi, quien forma parte importante del gobierno estadounidense, se encuentra de viaje por aquellos rumbos del planeta, y para China, el hecho de que los Estados Unidos estén teniendo relaciones diplomáticas con Taiwán no los deja muy tranquilos, que digamos, porque para China esto representa una amenaza o un desafío de Estados Unidos hacia China y en su apoyo a Taiwán. Así que para dejar ese punto muy claro, China le advirtió a Estados Unidos que si la representante de los Estados Unidos, es decir, Nancy Pelosi, tenía el atrevimiento de viajar y aterrizar en la isla de Taiwán, China tomaría eso como una ofensa y un desafío, y en respuesta lanzarían un ataque para derribar el avión de los Estados Unidos con todo y la señora Pelosi en su interior.
Lógicamente, si eso llegara a pasar, Estados Unidos no se quedaría cruzado de brazos y lanzaría un contraataque, ante lo cual Rusia ya expresó que está dispuesto a ayudar a los chinos en caso de que Estados Unidos se una a todo este conflicto, y con eso iniciaríamos una peligrosa guerra de escalas sin precedentes y que sin duda podría acabar con toda la humanidad. Pero tranquilos, que en este video lo que menos quiero es asustarlos, y para que te quedes más tranquilo, te cuento que a pesar de las amenazas, la señora Pelosi sí aterrizó hace unos días en Taiwán, y hasta ahorita China no ha lanzado un ataque contundente. Pero eso no quiere decir que las cosas ya estén del todo resueltas, ya que las tensiones militares siguen cada vez más fuertes entre la pequeña isla de Taiwán y el gigante de China continental, y hablar de una posible solución o una inminente guerra es un tema muy complejo y que nos llevaría todo un documental para analizarlo, y probablemente lo hagamos si es que ustedes lo piden en los comentarios. Así que por lo pronto, estate tranquilo de que ya conoces el contexto y la historia general de lo que está sucediendo entre Taiwán y China, y con eso, ahora que ya lo sabes, me gustaría saber, ¿tú qué piensas sobre todo este conflicto entre China y Taiwán? ¿China tiene el derecho para decidir sobre el futuro de Taiwán y anexarla al resto de la China continental? ¿O Taiwán debería tener el derecho para decidir sobre su independencia y el futuro de su propia gente? ¿Estados Unidos está provocando todo este conflicto al meterse en asuntos que no debería? ¿O Estados Unidos está ayudando a una pequeña isla a defenderse ante los abusos de un gigante autoritario? O para los que no están del todo de acuerdo con lo que hace Estados Unidos, ¿consideran que Rusia, como cabeza de la Unión Soviética, fue el culpable de la división de poder en China al instaurar el comunismo cuando China tenía conflictos internos? ¿O Rusia es solo un aliado de China que le está ayudando a recuperar su territorio de Taiwán? Los invito a que me pongan todas sus dudas y opiniones aquí abajito en la cajita de comentarios y veamos qué tan fácil o complicado es llegar a un acuerdo entre todos nosotros, por lo menos en los comentarios, ya que lamentablemente entre países pues lo veo complicado. Si te gustó este video y te sirvió, por favor compártelo en todas tus redes y con todos tus conocidos para que entiendan lo que está sucediendo, y no olvides suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones, muy importante porque si no luego YouTube no te avisa cuando subo videos, y así no te perderás ninguno de mis próximos videos que estaré compartiendo sobre este y otros temas interesantes. Mi nombre es Alex Tienda, cuídense mucho, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.